Señor, hoy damos gracias a ti porque, Dios mío, en todo momento tú eres nuestro aliento, Señor. Y podemos empezar cada día, Señor, mirándote a ti, Señor. Poder recibir esperanza, recibir amor, recibir fortaleza, Señor. Padre, en este día bendecimos tu nombre. Gracias, porque cada día, Señor, tú estás con nosotros como tú lo prometiste. Hoy, Señor, reconocemos tu bondad para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios amado. Recibe hoy de nuestros labios, de nuestro corazón, palabras de gratitud, de admiración, de alabanza, de respeto, Señor. Gracias, Señor. Te pido, Dios amado, que bendigas la iglesia, que bendigas a cada familia que está desde su casa también, los que están aquí, Señor. Bendíceles, Señor, en gran manera, Padre Santo. Sea tu obra con cada uno de ellos, tu favor, tu provisión, tu cuidado, tu salud, Señor. Sea con cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre mío. Hoy, Señor, danos fortaleza, Señor. Como lo hablábamos el miércoles pasado, Señor. Dios mío, danos hoy entendimiento de tu voluntad, Señor, a través de tu palabra, Señor. Alumbra nuestro entendimiento, Señor, para poder conocerte cada día más y seguir avanzando, Señor, en tus caminos. Pero también danos fortaleza, Señor. Algunos en algún momento nos hemos sentido cansados, probablemente abatidos, algunos desmotivados, Señor. Pero Padre, danos fortaleza, Señor. Te pido que hoy hagas ese milagro en cada uno de nuestros corazones, Señor. Que podamos tener esa experiencia real contigo, Dios. Te lo suplico, Señor. Bendice, Señor, a cada vida y cada familia, Señor. Hoy queremos poner en tus manos este tiempo de escudriñar tu palabra. Queremos escuchar tu voz a través de las escrituras, Señor. Y hoy mirar lo bueno que tú eres, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Padre, queremos también aprovechar este tiempo para orar por nuestro país, Señor. Te pedimos por Colombia, Señor, por la situación que estamos pasando, Dios mío. Padre Celestial, hoy rogamos a ti, Señor, que bendigas a Colombia, que traigas paz, que traigas dirección, que traigas acuerdos, que traigas cercanía, Señor, que haya restauración. Y Padre, que cada sector, Dios mío, de este país pueda volver sus corazones hacia ti, Señor. Tanto nuestros gobernantes como cada persona de esta nación, Señor. Llámales, llénales de ti, Señor. Sea tu obra en cada uno de nuestros corazones, Señor. Bendice nuestra nación. Bendice esta ciudad, bendice este barrio, Señor. Bendice a sus habitantes, bendice a cada uno de ellos, Dios mío. Gracias por este tiempo, hermoso Padre. Sé tú llenándonos hoy con tu gran amor y con tu Espíritu Santo, Señor. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, muy buenos días para todos. Buenos días a todos los que están desde casa. Sean cordialmente bienvenidos. Para mí es un motivo de alegría poder encontrarnos de nuevo. Por favor, pueden tomar asiento los que están aquí. Bienvenidos. Y bueno, qué privilegiados somos de poder escuchar la palabra de Dios, de poder recibir las escrituras. Qué privilegiados somos de ser enseñados y de poder estar en la casa del Señor, ¿verdad? Muy bien, quiero aprovechar para recordarles nuestros horarios. Estamos todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Estamos desde Facebook Live, así que la invitación es para que se conecten. Este miércoles pasado tuvimos un problema, creemos que fue que la aplicación se actualizó y nos dejó sin la opción de transmitir desde Facebook Live, pero ya creo que ya está superado, gracias a Dios. Así que la idea es que este miércoles juntos podamos conectarnos nuevamente, ¿verdad? Y todos los domingos estamos a partir de las 9 de la mañana, 9:10 para los que están desde casa, 9 de la mañana para los que están aquí presencialmente. Y muy bien, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos. Vamos a seguir en Hechos y vamos a estar en el capítulo 13 y hoy vamos a hablar de los versículos, hablemos hoy desde el 13 hasta el 15. Hechos capítulo 13, versículos 13 al 15.
que búsquelo allí en su Biblia, por favor. Vamos, yo digo que cuando abrimos la Biblia, en realidad Dios nos habla. Dios nos habla, así que preparamos nuestro corazón, nuestra vida, para que Dios nos hable, así que sea el Señor hablándonos hoy a través de su palabra. Dice Hechos 13, 13 al 15. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén, pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. El día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga. Después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje: hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. Vamos a parar ahí. Entonces estamos en Hechos 13, versículos 13 al 15. Mis hermanos, qué importante es que nosotros aprovechemos las oportunidades de predicar el Evangelio. Qué importante. Podemos ver que en este momento el apóstol Pablo y Bernabé llegaron a un lugar y, como era de costumbre, ellos siempre buscaban las sinagogas judías. Al llegar allá, se encuentran con que ellos ya habían hecho las lecturas de ese momento, pero al ver que ellos eran nuevos, les dijeron en el versículo 15 al final: hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. Alguna vez algún pastor dijo una frase que a mí me gusta, y él decía que un buen evangelista o un buen predicador siempre tiene un sermón guardado, un sermón preparado. Siempre. En cualquier momento que se le abra la puerta, él dice: listo, tengo que predicar. Entonces siempre un buen evangelista, un buen predicador, siempre tendrá un sermón debajo del brazo, o en su corazón mejor. Siempre lo va a tener. Y aquí vemos justamente cómo ellos vienen viajando, ¿verdad?, por todas estas regiones, y en ese momento se les abre la puerta para que ellos den una palabra. Mire qué interesante. ¿Usted qué haría si de algún momento alguien sabe que usted es cristiano y le dice: a ver, Albeiro, usted que es cristiano, denos una palabra de aliento? A ver, Julián, tú que eres cristiano, ven y danos una palabra de aliento. ¿Qué pasaría si a Gina le pidieran: a ver, Gina, tú que eres creyente, danos una palabra de aliento? Todos debemos estar preparados para ese momento, porque puede haber un momento en el que la gente nos diga: necesito una... Ahora, puede que no sea un grupo, puede que sea una persona que diga: no me siento bien. Entonces es una oportunidad para que tú le des una palabra de aliento. Mis hermanos, qué importante es que nosotros tengamos una palabra de aliento, porque va a haber un momento en el que Dios nos va a abrir la puerta. Va a haber un momento en el que el Señor va a abrir esa oportunidad, y nosotros debemos estar preparados para dar esa palabra de aliento. Así que, como lo vemos en Hechos 13, 13 al 15, que es los versículos que hoy vamos a ver, vemos que se abre una gran oportunidad para predicar, una gran oportunidad. Ahora, ¿dónde se da esa oportunidad para Bernabé y Pablo? Ahí en el versículo 14 está. ¿En qué lugar se dio? ¿Quién me ayuda? ¿Sí? ¿Y en qué lugar? ¿Dónde estaban ellos sentados? ¿En qué lugar? ¿Era una qué? Una sinagoga. Estaban en una sinagoga. Era un día muy especial porque estaban reunidos allí para leer las escrituras, ¿verdad? Era el día de descanso. Ahora, ¿qué les pidieron entonces a Pablo y a Bernabé cuando ellos entraron a ese lugar? Según el versículo 15, ¿qué les pidieron? Ayúdenme, en el versículo 15, ¿qué les dijeron? Mire su Biblia o mire la pantalla. ¿Nos das una palabra de aliento? Mire qué interesante, ¿no? ¿Y a quién se dirige entonces Pablo cuando va a predicar, según el versículo 16? ¿Qué tipos de personas habían allí?
Léalo conmigo, versículo 16. ¿Qué? Gentiles y qué más. Habían dos grupos de personas que los podemos resumir en quiénes, en israelitas y gentiles. Mire qué interesante, ¿no? Que habían estos dos grupos de personas atentos a la palabra de Dios. ¿Qué hizo el apóstol Pablo entonces cuando se le dio esa oportunidad? Él dijo, uy, no, qué pena. ¿Dijo eso? ¿Usted cree que Pablo dijo eso? ¿Cierto que no? Dijo, ay no, espere, Bernabé, por favor, sálveme de esta que usted sabe más que yo. ¿Sí? No pasó eso, mis hermanos, porque hay un momento en el que Dios nos pone de frente con lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y ahí sí ya no podemos decir, ay, ¿seré yo? Sí, es usted, es usted. Pues hermanos, aquí vemos que el apóstol Pablo aprovechó la oportunidad. Mis hermanos, nosotros debemos aprovechar las oportunidades. Puede ser, porque eso puede pasar y a mí me ha pasado, puede que en un momento no esté tan preparado, pero inténtelo. Hace poquito yo le mandaba a algún grupo de hermanos de la iglesia, les estaba contando que en mi estudio personal estoy estudiando el libro de Isaías. Y me encantaba ver, por ejemplo, bueno, los primeros capítulos tienen cosas muy interesantes. Y créame que por lo menos para mí, una cosa es leer la Biblia para preparar un sermón. Primero tengo que leerlo para que Dios me hable a mí y tratar como de preparar, hacer una estructura, mirar la idea y varias cosas. Pero otra cosa es cuando yo leo y no tengo que pensar en hacer un sermón. Es mi lectura, es para mí. Es mi tiempo con Dios. Entonces me siento allá en mi sala, abro mi Biblia y empiezo a leer sin afán, sin carreras, sin pensar de pronto en tanta metodología, pero pienso en Señor, háblame, esto es para mí. Y entonces, ¿sabe usted qué pasa cuando nosotros abrimos la Biblia diariamente para que Dios nos hable? Seguramente cuando a usted alguien le pregunte algo, ¿sabe de dónde va a salir la respuesta? De ese banco espiritual que fue abonado cuando usted leyó la Biblia ese día. Usted va a tener algo que decirle de parte de Dios, porque cuando usted lee la Biblia diariamente, usted tiene algo que decirle a la gente. Esto es muy importante, esto hace parte también de nuestra vida devocional. Pablo aprovechó la oportunidad y puede que no seamos los más doctos. La idea es que nosotros aprendamos y conozcamos la Biblia. Pero ¿sabe una cosa? Cuando nosotros tenemos esa palabra ahí, va a ser muy fácil, cuando alguien venga con alguna situación, alguna duda, poder decirle, mira, yo leí mi Biblia hoy y Dios me dijo esto y te lo quiero compartir de una manera muy sencilla. Pero ¿qué fue lo que dijo Pablo? Miren, me impresiona porque cuando yo empecé a leer estos versículos, no pasaba por mi mente la historia de Dios para con su pueblo. Usted lo va a descubrir conmigo, pero usted puede ver cómo Dios estuvo en cada etapa de la formación de Israel. Cómo Dios estuvo ahí, cómo Dios fue el que los libertó, cómo Dios fue el que le dio jueces. Todo esto lo vamos a ver hoy. Cómo Dios lo hizo. Y lo único que está en la mente del apóstol Pablo es mostrar ese amor de Dios para con toda esa generación, culminando con algo que es la corona de su amor, Jesús. Jesús. Y lo vamos a ver hoy. Lea conmigo el versículo 17, por favor. Bueno, el versículo 16, leámoslo primero, dice, entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Hombres de Israel, dijo, y ustedes gentiles, temerosos de Dios, escúchenme. Y hay algo que me parece precioso que pasa en este versículo 16, y es que Pablo pide atención.
reverencia, cuidado, préstenme su oído, su corazón. No permitamos nosotros hoy que nada nos distraiga. Yo también hoy levanto mi mano y le digo, présteme atención. No se va a poner a chatear. No responda mensajes ahora, a no ser que sea algo supremamente urgente. Silencie su teléfono. No piensen nada más. Por favor, los de la casa también. No se distraigan. Aunque ustedes están en casa, yo espero que ustedes estén con la mejor actitud, allí sentaditos, atentos. Que nada los distraiga, porque estamos oyendo la palabra de Dios. Yo también levanto mi mano y le pido eso. ¿Qué es lo primero que hace el apóstol Pablo? El versículo 17 dice, el Dios de esta nación, de Israel, eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Lo primero que hace el apóstol Pablo con esta audiencia es recordarles que Dios formó una nación desde un pueblo esclavo. Dios formó una nación desde un pueblo que era esclavo. Dios lo sacó de la esclavitud. Mis hermanos, qué bello es ver en nuestra historia las huellas de Dios. Las huellas de Dios en nuestra vida. Debemos estar atentos porque a veces con el pasar del tiempo puede que se nos olvide que si hoy estamos aquí es gracias a Él. Es gracias a que Dios nos ha mostrado su amor y su gracia desde hace mucho tiempo. Y Pablo empieza recordándoles quiénes eran ellos antes de que Dios entrara a sus vidas. Eran esclavos. Eran esclavos. Para los que de pronto no lo conocen o no lo recuerdan, déjenme contarles por qué ellos terminaron siendo esclavos. Hacía muchos años atrás, Dios le había prometido a Abraham que haría de él una nación grande, según Génesis capítulo 12. Y cuando eso no había ninguna nación de Israel. Pero Dios tomó a Abraham y le dijo, de ti saldrán reyes y naciones. Y dentro de esa promesa está la nación de Israel. Y con el paso del tiempo, un descendiente directo de Abraham llamado José llega a Egipto en circunstancias muy complejas, siendo vendido por sus propios hermanos. Y su propio padre pensaba que él había sido muerto, que había sido atacado por una fiera. Todo era mentira, sino que sus hermanos por envidia lo habían vendido. Él, por la voluntad de Dios, llega como esclavo, llega como preso, llega a ese lugar. Y después de varias cosas que no voy a detallar por el tiempo, Dios en su soberanía permite que este joven que estaba en la cárcel acusado de haber intentado de abusar de una mujer, de la esposa de Potifar, de repente se dan cuenta varias personas de la cárcel, entre ellos estaban 2 siervos de Faraón, el copero y el panadero, que Dios le había dado la habilidad sobrenatural a José de interpretar sueños. En ese lugar, él le interpreta los sueños a los 2. Y básicamente se cumple al pie de la letra la interpretación que Dios permitió que José diera a esos sueños. En ese momento, el que salió de la cárcel le cuenta a Faraón que él había conocido allí en la cárcel a alguien que interpretaba sueños, porque Faraón había tenido uno acerca de las vacas gordas y las vacas flacas. Y él no sabía qué significaba ese sueño. Lo cierto es que sacan a José de la cárcel tan solo para que le interprete el sueño a la máxima autoridad de lo que era la potencia mundial de ese tiempo. Haga de cuenta como sacar a alguien de la cárcel y llevarlo a que le interprete un sueño a Joe Biden. Algo por el estilo. Que un día en la noche es presidiario y al otro día viene y le da un consejo a un altísimo mandatario. Algo así parecido.
Lo cierto es que él le cuenta el sueño y José se lo interpreta, le dice, mire Faraón, lo que va a suceder es que vienen 7 años de muchísima abundancia, pero después de esos 7 años vendrán 7 años de mucha escasez. Y aquí viene lo que llamamos la ñapa de la revelación, y es que José no solo le interpreta, sino que le da un consejo. Le dice, ¿sabe qué, Faraón? Yo le aconsejo algo. ¿Por qué no en esa época de vacas gordas usted ahorra? ¿Por qué no empieza a hacer depósitos? Guarde, no gaste todo y de toda esa abundancia que van a recibir en esos 7 años, ahorre. Con eso cuando vengan las épocas de vacas flacas, no las sentirán. Y entonces, en ese momento, Faraón dice, ¿sabe qué, muchachito? Yo no tengo a nadie a quien poner en ese cargo. ¿Quién mejor que usted? Y en un día José pasa de ser un presidiario a ser el segundo al mando en Egipto. En un solo día, mire qué interesante, ¿no? Bueno, eso puede ser parte de otra enseñanza que algún día demos. Sin embargo, de esa generación que llegan allí a Egipto, tenemos a José y después sus hermanos, cuando llega la época de las vacas flacas, tienen que ir directamente a Egipto a pedir raciones porque ya no tienen nada. Y en esa circunstancia es que con el paso de los años empieza a haber una población de descendientes de Abraham en toda esa región. José muere, el faraón de esa época muere, y entonces empieza a crecer una generación que aunque José era uno de sus antepasados, sucede que ellos empiezan a olvidarse de Dios en esa tierra. Y quiero hacer una pequeña cuña con algo, mis hermanos. La sobreabundancia es una bendición, pero la sobreabundancia tiene un riesgo. Y es que en la sobreabundancia nos olvidamos de Dios. Debemos tener cuidado con eso. ¿Qué pasó con esa nación? Vio que todo lo tenía y entonces llega el momento en el que ese faraón ya no los trata amablemente, sino que los hace esclavos. Y esa generación empezó a crecer olvidándose que tenían una promesa de su patriarca Abraham. Lo cierto es que ellos empiezan a ser tratados duramente como esclavos, y es ahí donde ellos empiezan a recordar que eran una nación con promesa desde Génesis capítulo 12, porque Dios había dicho que haría de ellos una nación grande. Y es ahí en ese momento donde Dios decide intervenir en esa historia y levanta a un hombre como Moisés. Bueno, le he hecho todo este viaje, ¿con qué propósito? Que podamos entender por qué Pablo está diciendo lo que dice en el versículo 17. El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Ellos fueron esclavos en Egipto, pero fue de esa generación donde Dios sacó una nación. Y es ahí donde yo digo que para que Pablo les pueda explicar lo bondadoso que ha sido Dios a lo largo de la historia, primero les muestra que ellos eran esclavos. Mis hermanos, hoy en día nosotros podemos también ser esclavos. Podemos ser esclavos de adicciones. Hay personas que son esclavas del qué dirán. Hay personas que son esclavas del temor. Hay personas que son esclavas del fracaso. Pero yo quiero decirle que el mismo Dios que libertó a esa nación es el mismo Dios que sigue liberando esclavos en este día. En este día. No sé cuál sea su esclavitud. Ruego a Dios que no tenga ninguna. Pero si llegara a tenerla, yo quiero que usted mire al Dios que libertó a esa nación como su Dios. Él es el Dios que puede libertarle de la esclavitud. Hoy Dios sigue liberando a los esclavos. Él sigue sentado en su trono y sigue teniendo el mismo poder para romper las cadenas que aquejen tu alma. Versículo 18 dice, tuvo que soportarlos.
tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Así que lo primero que Dios hace para que Pablo les pueda contar la historia de la redención es que en primer lugar, como lo vimos, Él les recordó de dónde los había sacado y que los había sacado con gran poder. ¿Se acuerdan las plagas? Todo eso fue un despliegue de poder divino para libertarles de la esclavitud. Por eso le digo que si usted es esclavo de algo, el mismo Dios que libertó a la nación de Israel es el mismo Dios que lo puede libertar hoy. Pero número 2, les recordó algo que también es importante. Les recordó que Dios fue paciente con los rebeldes. Dios fue paciente con los rebeldes. El versículo 18 dice, tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Ya en ese proceso de libertad, cuando Dios los libera, recordemos nuevamente, citando Éxodo, cómo después de que Dios da el golpe más contundente, ¿se acuerdan cuál fue el golpe contundente con el que Faraón decide dejarlos ir? ¿Quién lo recuerda? ¿Cómo? Correcto, la muerte de los primogénitos. Y mucho más la muerte del primogénito de Faraón. Fue lo que más le dolió. Él dijo, o sea, con eso sí, Dios lo humilló de una manera tremenda. Porque con las otras él, no, inclusive es curioso como cuando él manda la plaga de las ranas, que había ranas por todo lado, y parece que a Faraón no le incomodaba tanto, porque me parece curioso que Moisés le dice, dime, ¿cuándo quieres que ore para que Dios se lleve las ranas? Y Faraón no le dice ya, le dice mañana. O sea, si alguien me dice, mire, quiero sacar estas plagas que tiene acá, digo, ya mismo. Pero Faraón parece que no le incomodaba mucho el tema de las ranas. Sin embargo, cuando Dios, a través de ese ángel, mueren los primogénitos, Faraón queda devastado, devastado. Y entonces da la orden de que se vayan, que se vayan. Y ya ellos eran libres, pero ¿sabe una cosa? Este pueblo que era libre seguía siendo esclavo en su corazón, algunos de ellos. Y a esto es lo que se refiere ese versículo 18, cuando habla de que Dios fue paciente, que los tuvo que soportar. ¿Sabe por qué? Yo conozco muchas personas que vienen y le piden a Dios algo. Pastor, ayúdeme a orar por esto. O estoy orando por esta situación, yo quiero que Dios haga esto en mi familia, yo quiero que Dios haga esto en mi salud, yo quiero que Dios haga esto en mi economía. ¿Sabes que Dios quiere darte más que eso? Dios quiere darte un propósito eterno. Porque eso que tú tanto quieres para Dios es una añadidura, pero Dios quiere tu alma, tu devoción. Dios quiere que Él sea todo para ti. Por eso cuando Moisés va y se presenta ante Faraón, él le dice, el Señor te dice, deja ir a mi pueblo para que me adore. Para que me adore. Es decir, las señales no eran lo primordial. Los juicios no eran lo primordial. Lo primordial era que ese pueblo pudiera salir para cumplir el propósito más grande que puede tener el ser humano, y es adorar a Dios. Ese es el propósito más grande. Tengamos cuidado, no sea que nosotros caigamos en este mismo error, que queramos algo y que Dios nos lo conceda y después nos olvidemos de Dios, porque no estamos entendiendo de qué se trata el cristianismo. El cristianismo se trata de adorar. Jesús le dijo a la mujer samaritana, Dios anda buscando adoradores, adoradores en espíritu y en verdad. Pero quiero dejarle claro algo. Dios no va a pelear las batallas de todo el mundo, y me voy a explicar por qué digo esto. Dígame, ¿en qué proceso estaba el pueblo de Israel? ¿Hacia dónde iban cuando iban por el desierto? ¿A dónde iban a llegar? A la tierra prometida. La tierra prometida era el lugar que Dios les había marcado que debían ir en esa peregrinación en el desierto. Mientras ellos estuvieron en el plan de Dios, Dios peleó por ellos.
Si usted quiere que Dios pelee por usted, usted debe estar en el plan de Dios. Yo no creo en eso que Dios pelea por mí, pero en la semana yo no vivo para Dios. Yo no creo eso. Debemos estar en el plan de Dios, mis hermanos, para que Dios pelee por mí. Es decir, que usted está comprometido con el plan de Dios para su vida. Y ahí Dios será el que pelea hasta que llegue usted a la tierra prometida, que es el cielo. Ahí Dios peleará por usted. Pero no se equivoque, Dios no va a pelear por usted si Dios es su Dios solo hoy. Si usted es creyente, solo desde que cruza esta puerta. Dios no va a pelear por usted. Porque ahí Dios no va a pelear, Dios lo va a soportar. Dios lo va a soportar y lo va a disciplinar hasta que usted camine en la santidad. Hermanos, Dios es el Dios que pelea nuestras batallas. Y siempre que usted y yo estemos caminando en Cristo y solo en Cristo, entonces Dios peleará por nosotros. Romanos capítulo 8 dice que Él nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. No sin Cristo Jesús, sino en Cristo Jesús. Nos ha hecho más que vencedores cuando estamos con Él. Cuando encaminamos nuestra vida en el propósito de Dios, es que Dios va a pelear por nuestras batallas. Él va a ser nuestro compañero de camino mientras caminamos hacia la tierra prometida. ¿Usted se acuerda qué señal dio Dios para esa nación que salió en el trayecto por el desierto? ¿Qué les dio para que fuera con ellos todo el camino? ¿Alguien lo recuerda? La columna. La columna era una señal visible de la compañía divina en el trayecto. ¿Sabe qué nos ha dado el Señor a nosotros para ese trayecto? Su glorioso Espíritu. Su glorioso Espíritu. El Espíritu que Él dijo que moraría dentro de nosotros es algo mucho mejor que esa columna para ellos. Porque eso era Dios con ellos. Pero el Espíritu es Dios en nosotros. En nosotros. El Señor no está sobre nosotros, está dentro de nosotros, que es mucho mejor que una columna de fuego y de humo. Dios nos ha dado eso. No se sienta solo en el trayecto. No se sienta desamparado. Jesús dijo, les daré otro consolador para que esté con ustedes siempre. Usted sabe, esa palabra consolador viene de un término griego que se llama paracletos. El paracletos viene de una función que es tremenda. El paracletos es el que sufre con alguien. Eso significa el paracletos. ¿Sabe usted quién es un paracletos en la historia del Evangelio? ¿Usted se acuerda de ese hombre que cuando vio que Jesús no podía cargar la cruz, Él lo levantó y la llevó? Ese es un paracletos. Cuando Dios dice que pelea nuestras batallas, Él nos da su paracletos, su espíritu, para que viva dentro de nosotros y nos ayude a caminar cada día de la vida, entre tanto que buscamos la tierra prometida. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? Jesús dijo, en el cielo muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Esa es nuestra tierra prometida. Si sabe que Jesús fue a preparar un lugar para usted y para mí, esa es nuestra tierra prometida. Pero entre tanto que llegamos allá, aquí en la tierra va a suceder algo precioso. Si usted ha creído en Cristo, usted es salvo. Ya vamos a ver eso. Pero no solamente es salvo, usted entra en un proceso que se llama santificación. Un proceso de transformación que hace el Espíritu de Dios. Usted no puede ser el mismo de hace un año. Usted hoy no puede ser el mismo de ayer. Usted no puede ser el mismo de hace un mes. Porque el Espíritu de Dios nos va transformando de gloria en gloria a la imagen de nuestro glorioso Salvador. No somos los mismos.
No somos los mismos, no se trata de su habilidad, se trata del poder de Dios que cada día hace esa obra en un pecador como yo. Cada día hace esa obra. Pues mis hermanos, ese Dios que peleó por la nación de Israel es el mismo Dios que está dispuesto a pelear por ti. Solo si estás en el camino de Dios. ¿Me van a entender? Dios no va a pelear tus batallas si tú no estás en el camino del Señor. Si tú no estás en el camino del Señor, Dios te llama a salvación primero. Dios te llama a que lo conozcas. Dios te llama a que vengas a Jesús para salvación. Pero después, Él será el que pelee tus batallas. Primero tienes que estar en Cristo. ¿Y sabes una cosa? Ten siempre en el presupuesto de tu vida espiritual esto. Nunca habrá un camino con Dios sin una batalla. No creas que el andar con Cristo es solamente un camino llano. No. Por eso dice en Habacuc que Él es el que hace mis pies como de ciervas, que en mis alturas me hace andar. Eso lo dice el profeta después de decir que aunque la higuera no florezca, Él dice, con todo eso, el Señor es mi roca y mi fortaleza, el que hace mis pies como de ciervas. ¿Usted sabe qué hace una cierva? ¿Cómo escala las montañas? Dios le dio la habilidad en sus patas para poder adaptarse al terreno y poder escarpar, subir. Pues mis hermanos, no habrá un camino para nosotros sin batalla. Ahora, no quiero decir que todo el tiempo sea una batalla. Porque hay gente que pinta la vida cristiana como todo el tiempo voy a sufrir. No, hay momentos también donde el Señor nos permite, en su infinita misericordia, pasar épocas de tranquilidad, de regocijo, de paz. Pero cuando hay batalla, nos ponemos las botas, nos ponemos el uniforme. Jesús le dijo a su pueblo cuando estaban pasando por ese momento de tribulación, antes de que él fuera capturado, él dijo que fueran al monte a orar. ¿Para qué? Para que tuvieran descanso, para que reposaran, porque venía un tiempo difícil. Pero no habrá un camino sin batalla, pero tampoco habrá batalla sin cantos de victoria, porque eres el que pelea por nosotros, iglesia. Recuerde eso. No habrá un camino sin batalla, pero no habrá batalla sin cantos de victoria, porque Él es el que pelea por nosotros. Usted siempre va a ver la victoria. Y me voy a explicar qué quiero decir con eso. O Dios le da triunfo sobre las circunstancias, o Dios le da triunfo en lo que debe cambiar de su carácter. Pero Dios siempre le va a dar victoria. Usted siempre va a salir ganando. Puede que Dios no cambie la circunstancia, pero Dios lo va a cambiar a usted a través de esa circunstancia. Y usted está ganando allí. O puede que Dios cambie la circunstancia y usted también gana de alguna manera. Pero Dios siempre nos da la victoria, siempre, siempre. Puede, como le digo, no que la victoria se vea en la derrota de lo que queremos que sea derrotado, pero puede que Dios sí derribe un ídolo en mi corazón. Puede que Dios sí derribe algo que no está bien en mi vida, y ahí Dios me hace ganar. Has adquirido carácter, has adquirido paciencia, has adquirido amor, has adquirido devoción. Hay una historia de un hombre que encontró una piedra muy grande en su camino, pero era muy grande y él no podía moverla. Y Dios le decía, hijo, empuja. Padre, lo voy a intentar de nuevo. Y él iba todos los días a mover esa piedra para poder cruzar en ese camino. Y no se movía ni un milímetro. Y él iba en oración y le decía, Padre, ¿seguro que tú quieres que yo empuje esa piedra? Porque llevo meses empujando y no se mueve. Y Dios le dice, hijo, mira tus manos, mira tus piernas, mira tus brazos. Eres más fuerte hoy de lo que eras hace un mes. Ahora quítate, yo quito la piedra. Dios nos transforma a veces a través de nuestras batallas. Hay batallas duras, que sé que muchos de ustedes
pasan, ya han pasado. Pero estoy seguro que si entendemos que a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien, podemos ver nuestras manos espiritualmente, nuestras rodillas y decir, Señor, desde que empezó esta prueba no soy el mismo, ya no soy igual, tú me has hecho diferente, no soy el mismo creyente, ya no soy de papel, tú me has hecho una piedra, tú me has fortalecido, lloro, sufro, sí, pero soy fuerte contigo, Señor, soy fuerte contigo, soy mejor, Señor. Cuarto, y voy a ir rápido porque se me fue el tiempo. Versículo 20, este lo voy a pasar rápido. Dice, todo esto llevó cerca de 450 años. Después de eso, Dios les dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Rápidamente voy a explicar este punto. Y es que para la época de los jueces estaba pasando algo importante. Mire, el versículo principal del libro de los jueces es este que le voy a compartir. Jueces 17:6. Es el versículo central del libro de Jueces. Y usted va a entender por qué Pablo cita a los jueces en parte de esa historia. Jueces 17:6 dice, en esos días Israel, ¿qué no tenía? No tenía rey. ¿Y qué hacía cada uno? Vea lo que dice ahí. Cada uno hacía lo que le parecía bien. ¿Por qué? Porque no tenían rey. Entonces imagínense lo que sucede cuando una nación no tiene un rey que legisle, ¿sí? Que los guíe. Cuando no existe eso, cada quien hace lo que le parece bien, ¿sí? La Biblia dice que cuando no hay profecía, y hablando de profecía, no estoy hablando de la función del profeta, sino estoy hablando de la Biblia. Cuando no hay profecía, el pueblo se desenfrena, dice la Biblia. Entonces imagínense, cuando el rey no estaba ahí, porque no había rey, entonces el pueblo hacía lo que bien le parecía. En esa época, cada uno entonces hacía lo que le pensaba que estaba bien. Por eso fue necesario que Dios levantara una figura que se llamaba la figura de los jueces. ¿Qué hacían los jueces? Los jueces cogían la ley y juzgaban lo que pasaba en la nación de acuerdo a la ley de Dios. Yo quiero que usted se dé cuenta, mientras una nación cierre su Biblia y la aleje, entonces, ¿qué va a pasar en esa nación? Vamos a ser presa de lo que a cada quien le parezca bien. ¿Usted no nota que hoy en día el país está dividido como en dos grupos? Hay que protestar, hay que hacer. Otros dicen, no, hagamos lo otro. Hay dos grupos, pero necesitamos conocer qué dice Dios. Pues sabe una cosa, Dios dio jueces porque era necesario que la nación fuera confrontada con la Biblia. Con la Biblia. Recuerde que la Biblia tiene esa misma función de un artefacto que había en el templo. ¿Se acuerda que había una olla grande que tenía agua era el lavatorio? ¿Se acuerda? Ese lavacro estaba hecho al fondo con muchos espejos, dice la Escritura. ¿Qué hace la Biblia? La Biblia cumple la misma función del lavacro. Cuando esa persona se miraba en el lavacro, podía ver si su cara estaba limpia o sucia. Cuando yo miro la Biblia, yo miro cómo me estoy viendo delante de Dios. ¿Sí? Si miento, estoy siendo un mentiroso delante de Dios. La Biblia es ese lavacro, ese espejo que me muestra cómo estoy delante de Dios. Y para eso Dios dio jueces. Dios nos muestra su amor al darnos su palabra, para que ella juzgue nuestros actos y nos muestre claramente qué es lo que Dios desea de nosotros. Una nación, un individuo, una familia que cierra su Biblia, no está escuchando el parecer de Dios. Cuidado con eso. Abramos nuestra Biblia a ver qué es lo que Dios opina de lo que hacemos. No puede que la gente diga que está bien, pero acuérdese que Pablo dijo que iba a haber un tiempo en que a lo bueno llamarían malo y a lo malo llamarían bueno. Tengamos cuidado, que sea Dios quien diga. El pueblo de Dios es gobernado y juzgado por su palabra. Somos el pueblo del libro sagrado.
Si tú te consideras parte del pueblo de Dios, debes someter tu vida a las palabras de su libro. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Recuerda eso? Si usted se considera cristiano, usted debe vivir bajo la palabra de Dios. ¿Ok? Si usted no quiere vivir bajo la palabra de Dios, no se llame cristiano. Quisiera decirle eso. No diga, yo soy cristiano, pero si usted no sabe qué dice la Biblia y no la estudia y no sabe qué quiere Dios de usted, no se llame cristiano. Hasta que usted no sepa qué es lo que Jesús, su Rey, demanda de usted. Quinto, les dio reyes, versículos 21 y 22. Luego el pueblo suplicó por un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín, que reinó durante 40 años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien dijo Dios, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y cuando usted mira este tema de los reyes, usted se va a dar cuenta que antes de que Dios les diera el primer rey a la nación de Israel, había un juez y un profeta que se llamaba Samuel. Samuel estaba juzgando la nación, pero hubo un problema, y es que los hijos de Samuel, que podrían en teoría haber tomado el cargo que tenía su papá, no estaban viviendo bajo buen testimonio. La gente no los apreciaba porque ellos no andaban en buenos pasos. Entonces la nación le dice a Samuel, Samuel, tenemos un problema. No confiamos en tus hijos, lamentablemente, para que ellos te reemplacen. ¿Por qué mejor tú no nos ordenas un rey? Un rey para que él nos legisle, así como las otras naciones. Entonces Samuel, muy juicioso, va y le pregunta a Dios. Y Dios le dice esto, primera de Samuel 8:4. Finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Así que la primera vez que Israel tiene un rey, no es porque Dios esté agradado con la idea, es por misericordia de Dios. Porque Él dice, no te están desechando a ti, sino a mí. Dios se sintió desechado por su propio pueblo. Miren, fue Dios quien lo sacó de Egipto. No fue un rey. No fue un rey humano, fue un rey divino. Ellos ya tenían un rey, y ese rey era el Señor. Y el rey que los sacó de la esclavitud fue Dios. Fue el rey de los cielos, del universo, quien abrió el mar rojo para que ellos cruzaran. Fue ese rey de gloria quien les dio la ley para que supieran qué quería Dios de ellos. Fue ese rey quien los sustentó durante su paso por el desierto. Y fue ese rey quien les dio herencia en la tierra, les dio territorios donde establecerse, pero aún así ellos querían un rey humano. Miren, cuando un corazón no es regenerado por el Espíritu Santo, no quiere a Dios como rey, quiere un rey humano. Esta nación había olvidado lo que Dios había hecho por ellos. Cuando un corazón no es regenerado, no quiere que Dios sea su rey, sino quiere que cualquier otra persona sea su rey. ¿Qué diferencia había entre Saúl y David? Había una diferencia muy grande, y se lo voy a resumir en un solo término. Saúl fue el primer rey, pero fue un hombre que hizo todo porque le tenía miedo a los hombres. Samuel gobernaba para tener contenta a la gente, sin importar lo que estuviera bien o mal. No tenía en cuenta a Dios. En cambio, David, dice este verso, que Dios dijo, he encontrado a alguien que haga según mi corazón, según lo que me agrada. ¿Sí se dan cuenta la diferencia entre Saúl y David? ¿Qué hizo Dios con Saúl? Lo desechó, pero Dios levantó a un rey como David, que hiciera conforme a su voluntad. Dios da gobernantes
de acuerdo a la devoción que una nación tenga hacia Él. Mis hermanos, no esperemos que un gobierno sea la salvación para Colombia. Somos nosotros si nos humillamos delante de Dios. Y Dios se encargará de poner gobernantes que sean temerosos de Dios y que nos guíen para que vivamos quieta y reposadamente. Dios da gobernantes de acuerdo a la devoción que una nación tenga hacia Él. ¿Usted sabe qué le pasó a Israel después de que pasó esta época brillante? Se olvidaron de Dios. ¿Y sabe a quién puso Dios por gobernantes? A gente impía, gente sin temor de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo se olvidó de Dios. A veces el pueblo tiene los gobernantes que merece. Perdóneme que le diga esto. ¿Por qué? Porque si la gente se vuelve a Dios, tendrá mejores gobernantes. Dios en su misericordia lo hará. Pues hermanos, la nación de Israel unos años más adelante fue invadida por Asiria y por Babilonia. Llevados presos, cautivos, algunos les sacaron los ojos, a otros los mataron, a otros les saquearon todos sus bienes. ¿Por qué? Porque esa nación se volvió idólatra. Idólatra. Empezaron a amar las riquezas, empezaron a amar todo menos a Dios. El primer y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y por último, versículo 23, con este ya finalizo. Y dice, y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel, prometido por Dios. Note una cosa, para que Pablo pudiera predicar acerca de Cristo en esta sinagoga, tanto a judíos como a gentiles, él decide hacer un viaje por la historia de Dios con la nación. ¿Cómo empezó? ¿Lo recuerdan? Número 1, les habló de su vida como esclavos, ¿verdad? Les habló de varios aspectos, les habló de que él los tuvo que soportar, ¿verdad? Les habló de que les dio jueces, les habló de que les dio reyes, pero aquí les habla de lo mejor que pudo haber venido de parte de Dios. Y es nuestro Señor Jesucristo. Es lo mejor que Dios pudo dar. Es la muestra más grande del amor de Dios. Los otros procesos son muestra del amor de Dios. Liberar a un esclavo, soportar, disciplinar, dar leyes, dar reyes. Todo esto es muestra del amor de Dios. Pero la cúspide del amor divino se demuestra cuando Dios da a su único Hijo. Esta es la muestra más grande. La más grande que puede dar Dios y que nos muestra su grandeza y su gran amor por nosotros los pecadores. ¿Qué les dio Dios entonces? Según el versículo 23, dice Pablo que de los descendientes del rey David, Jesús, Dios les dio un Salvador. ¿Usted sabe de qué nos salva Jesús? ¿Alguien lo sabe? Si usted dice, Jesús es mi Salvador, ¿pero de qué lo salvó? ¿Alguien sabe? ¿Quién me ayuda? ¿De la esclavitud? ¿De qué tipo de esclavitud? Sí, puede ser. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Del pecado? También. Correcto. Usted ya sabe por qué. Usted ya está aquí. Pero gracias. Sí, Jesús nos salva de la ira de Dios. De la ira de Dios. Yo no sé si hasta alguna vez su mamá lo correteó con una chancla. Y de repente usted logró salvarse y se escondió antes de que esa chancla volara y le cayera por acá. ¿Y usted qué dijo? Me salvé. ¿Me salvé de qué? De la ira de mi papá o de mi mamá. ¿Por qué lo estaban persiguiendo? ¿Porque habremos hecho algo bien o algo mal? A veces, bueno, hay papás que son malos, pero digamos que es por una justa razón, que hicimos algo mal.
Y viene la disciplina. Mira, voy a leer 2 versículos. Juan 3:36 nos dice lo siguiente: los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Así que aquí hay un gran misterio. Antes de que usted y yo fuéramos salvos, Dios estaba airado con nosotros. Lo voy a poner en función de mí. Antes de que yo conociera a Jesús mi Salvador, Dios tenía ira conmigo. ¿Por qué? Porque yo cometía pecado. Había acumulado pecado tras pecado y todo eso estaba escrito en su libro. Y era un deudor, era un condenado delante de Dios. Estoy poniéndolo en mi persona. Pero aquí es donde viene el gran misterio. Que Dios, a pesar de su ira, pudo amarme y guiarme hacia Jesús para ser salvo. Ese es el gran misterio de la salvación, ¿sabía? Que Dios estaba airado conmigo. Y si yo hubiera muerto sin Cristo, me esperaba la ira de Dios en el infierno. Pero gracias a Él fui llevado a la salvación. Y ahora ya no soy hijo de ira. ¿Sabe qué pasa cuando Dios me ve? Por la fe en Cristo dice que yo soy su hijo amado también. Soy su hijo amado. Por los méritos de Cristo soy su hijo amado. Adoptivo, pero soy su hijo amado. Ya no soy hijo de ira. Mire lo que dice también Romanos 2, 5 al 6. Cuando hablamos de salvación, qué bueno que entendamos esto. Algunos ven la salvación como que no, yo soy salvo y por eso recibo tantas bendiciones, pero qué bueno que entendamos el contexto de este tema de la salvación. Romanos 2, 5, 6 dice: pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Mis hermanos, cuando somos salvos de la ira de Dios. Cuando somos salvos del justo juicio de Dios. Si usted le pide justicia a Dios, ¿sabe qué es lo justo? Que fuéramos al infierno, eso es lo justo. Entonces, no le pidamos a Dios esa justicia. Pidámosle a Dios misericordia y gracia. Porque por eso es que podemos ser salvos. Mis hermanos, a pesar de que éramos hijos de ira, Dios envió un Salvador para reconciliarnos y perdonarnos. Dios ha sido bueno con nosotros al salvarnos, aún a pesar de que estábamos bajo su ira. Finalmente, hermano, estamos aprovechando las oportunidades de predicar a Cristo. Mire cómo Pablo aprovechó. Empezó a guiar a toda la gente por un recorrido en la historia y que ellos pudieran ver la bondad de Dios para con ellos, para con sus antepasados y para con Israel como nación. Pero estamos nosotros aprovechando las oportunidades de predicar. Aprovechémoslas. Dios es el libertador del mundo. ¿Hay algún tipo de esclavitud que requiera de la intervención de Dios en tu vida? ¿Cómo le puedes llamar tú a ese grillete que tal vez está colgando de ti hoy? Porque Dios puede romper esa cadena. ¿Con qué acciones Dios te está mostrando su paciencia? ¿Hay alguna área en la que puedes decir, uy, Dios está siendo paciente conmigo? Entonces debemos ser agradecidos por la paciencia divina. Porque Dios también es paciente con nosotros y debemos ser agradecidos por ello. ¿Qué batalla estás enfrentando hoy?
¿Cómo se llama esa batalla? ¿Qué circunstancia puedes identificar como una batalla? ¿Estás en el camino de Dios? Porque si estás en su camino, Dios peleará por ti. Recuerda eso. Dios peleará por ti. ¿Qué papel juega la ley de Dios en tu diario vivir? ¿La consultas? ¿Dejas que tu conciencia sea informada por la Escritura cada día? ¿O eres de los que te olvidas de la Biblia y dejas que sea la sociedad que marque lo que está bien o está mal? ¿Qué pasaría si tú hoy fueras el presidente de Colombia? ¿Qué tipo de gobernante serías? ¿Gobernarías bajo el temor del hombre o bajo el temor de Dios? ¿Qué tipo de gobernante serías? Mis hermanos, hemos recibido entonces el regalo más grande que viene de parte de Dios, la corona, la joya de la historia de Dios en el mundo, que es Jesucristo. Ya te has reconciliado con Dios por medio de Jesús. Le agradeces a Él que ya no estás bajo su ira, sino estás bajo su gracia. Démosle gracias a Dios, porque sin darte cuenta, Dios ha sido parte de tu historia, así como ha sido parte de la historia de Israel. Dios te llamó de la esclavitud, cuando tú eras esclavo. Dios te tuvo paciencia y te sigue teniendo paciencia. Dios te dio su ley para que tú pudieras caminar en su voluntad. Y Dios te dio un Rey soberano que es Jesucristo, tu Salvador. Dios hace parte de tu historia. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por este mensaje, Señor. Queremos darte gracias porque eres parte vital, trascendental de nuestra historia, Señor. Hoy queremos acercarnos a ti reconociendo que hay posiblemente algún tipo de esclavitud, aunque la peor esclavitud es la esclavitud del pecado. Pero Señor, hoy venimos a ti, algunos con grilletes espirituales, con grilletes en sus mentes, en sus almas, con grilletes en sus cuerpos, pero hoy queremos pedirte, danos libertad, Señor. Danos libertad donde haya esclavitud. Danos libertad donde haya vicios, danos libertad. Donde haya miedos, danos libertad. Donde haya culpa, danos perdón y libertad a través de la sangre de Jesús. Señor, danos libertad en esta mañana, Dios. Señor, hoy te reconocemos como el Dios de nuestra historia. Y gracias también porque nos has tenido paciencia. En este proceso, Señor, tu palabra dice que el justo cae muchas veces, pero tú lo levantas, Señor. Señor, gracias por tu paciencia. Gracias, Señor. Hoy queremos reconocer tu misericordia y tu paciencia en nuestro caminar, Señor. Porque tú sostienes al justo y no lo dejarás postrado, dice tu palabra. Señor, gracias por tener paciencia. Gracias por tratarnos como a hijos. Porque nos amas, nos disciplinas y nos disciplinarás cuando sea necesario y cuando nos estemos saliendo de la senda de la santidad, Señor. Gracias, Dios mío, porque también no solamente nos ayudas en este proceso, Señor, soportándonos, sino que nos das tu ley, Señor, porque somos el pueblo que vive bajo el libro bendito de Dios, y es tu palabra. Hoy queremos caminar a la luz de tu palabra, Señor, porque aquellos que te aman guardarán tu palabra. Señor, somos el pueblo que vive bajo el libro del gran Rey. Señor, gracias por los reyes, por los gobernantes. Te pido que les des sabiduría, que les des dirección para que vivamos quieta y reposadamente. Pero gracias, Señor, por nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Gracias por su perdón. Gracias por su ofrenda en la cruz del Calvario, que fue sacrificado sin pecado y sin mancha para poder ser la ofrenda que pudiera satisfacer tus demandas de justicia. Gracias, Señor, porque tú decidiste castigar a tu Hijo para que yo no recibiera tu ira, Señor. Hoy doy gracias porque tú me salvaste de tu ira, Señor. Tú me salvaste de ese castigo eterno que yo merecía. Pero hoy por fe
Yo digo que Jesús es mi Señor, mi Salvador. Creo que Él es el que soportó la ira de Dios para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que hoy su sangre, Señor, es como la sangre en los dinteles de esas casas en el pueblo que estaba en Egipto cuando pasó ese ángel ejecutando tu juicio. Y cuando ese ángel miraba esa sangre en esos dinteles, no entraba porque sabía que había sido sacrificado alguien inocente, un animal inocente en lugar de los culpables. Y todo esto era figura de Cristo. Señor, gracias porque hoy hemos sido lavados por la sangre preciosa de Jesús. Señor, si hay alguien en este lugar o en casa que aún no se haya reconciliado con Dios, hoy, Señor, rogamos para que esa persona pueda entender ese glorioso sacrificio en la cruz para perdón de nuestros pecados. Señor, nos reconciliamos contigo a través de Cristo, la única manera que tú has establecido, Señor, porque eres el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir a ti si no es por medio de Jesús. Te amamos, Señor. Déjanos ser hoy hábiles a la hora de hablar de Cristo a otros y siempre presentándoles al glorioso Salvador, por quien te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, gracias. Hoy les pido disculpas, me largué un poquito, pero es que este sermón es bastante, tengo que ir paso a paso, punto por punto para poderlo entender. Finalmente, mis hermanos, para aquellos que deseen apoyar la obra con sus ofrendas, les quiero leer 1 Crónicas 16:28. Dice: oh naciones del mundo, reconozcan al Señor, reconozcan que Él es fuerte y glorioso. Reconocemos también al Señor con nuestras ofrendas, reconocemos que Él es nuestra fuente de provisión, nuestra fuente de sustento, reconocemos y también lo honramos con nuestras ofrendas. Vamos a orar por ellas. Señor, gracias por cada ofrenda. Gracias, Señor, por cada persona que dispone, Señor, voluntariamente para bendecir tu nombre y bendecir este ministerio, Señor. Te pido por la economía de todas las familias de la iglesia. Te pido por aquellos que están necesitando provisión, que están empezando algo económicamente. Te pido que bendigas sus vidas y la obra de sus manos y que nunca les falte provisión de parte tuya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimados hermanos, un abrazo gigante, un abrazo para todos los que están desde casa. Gracias por su compañía. Nos vemos en estos días. Bendiciones.